Listo, buenas noches estudiantes. Pues por fin hago la sesión virtual que había quedado para el día de ayer, pero solamente la pude realizar hasta el día de hoy. Espero la puedan ver y pues le puedan sacar el máximo de provecho. Entonces, básicamente está enfocada frente al decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 del 2017. Entonces empezamos con una serie de términos. Evento catastrófico. Este evento catastrófico pues es pertinente mencionarlo acá y poner el concepto teniendo en cuenta que la identificación de peligros, de acuerdo al decreto de 72, nos dice que cada vez, por lo menos una vez al año o cada vez que se presentan modificaciones en los procesos o inclusión de una nueva maquinaria o un evento catastrófico o un accidente mortal, se debe realizar nuevamente una identificación de peligros. Entonces acá pues lo que es el evento catastrófico, un acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en las instalaciones. Y pues obviamente cuando hablamos de evento catastrófico, pues está más ligadamente relacionado con la parte de emergencias. Eh, y abajo pues está la parte de identificación de peligros, por lo que les dije. Si suceden eventos catastróficos, hay que nuevamente actualizar la matriz. Entonces dice identificación de peligros, es un proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este. Solamente eso es lo que es identificar peligro, porque nuevamente los siguientes o las siguientes fases, yo lo que hago es evaluar y valorar el riesgo. Entonces, primero lo que hago es identifico el peligro y después eh, evalúo y valoro el riesgo como tal. Entonces, obviamente, pues acá es identificar peligro, es un proceso para establecer si existe o no existe un peligro como tal y definir las características de esto. Términos. Acá también he hablado de los indicadores de estructura y los indicadores de estructura. eh, Vale la pena mencionar lo que yo les había visto les había hecho la clase pasada. Primero, les sugiero que lean la guía. Ustedes se meten por la página del Ministerio de Trabajo, por la pestaña que dice riesgos laborales y allí buscan guías. Allí van a buscar una guía que dice guía para la implementación del sistema de gestión para las pequeñas empresas. Cuando ustedes empiezan a leer esta guía, van a llegar más o menos a los anexos donde hablan de los indicadores. Y allí pueden ver que un indicador de estructura es, por ejemplo, lo de los números, números de programas o de requerimientos que debo tener eh, o ya establecidos sobre los números de requerimientos que debo tener. Ahí yo armo un indicador de estructura como tal. Lo que yo les decía, el 1072 me dice tenga indicadores de estructura, proceso y resultado. No me menciona un número mínimo para cada uno. Cuando ustedes leen la 1111, nuevamente allí se estipulan los indicadores mínimos, ¿m? Que cuando ustedes lo leen y lo interpretan, esos indicadores mínimos establecidos en la resolución 1111 son más enfocados a la parte de medición de los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes están implementando los indicadores mínimos de la 1111, en su sistema de gestión están implementando como tal indicadores ya de resultados del sistema. Pero el parágrafo del artículo de los indicadores, casi en los últimos, creo que es el último numeral como tal de ese parágrafo, dice que la empresa de manera autónoma puede definir los indicadores del 1072. Por eso yo les decía en la clase pasada, inclusive alguna estudiante dijo que la ARL los está obligando a tener un mínimo, un número mínimo. Eso no puede ser así. La misma 1111 dice que de manera autónoma. Yo podría, lo que yo les decía la clase pasada, por un solo indicador de estructura, listo, estoy cumpliendo, tengo mi indicador de estructura. La RL no me puede decir, no, tiene que tener más, no, porque por eso dice de manera autónoma. Lo único que yo tengo que mostrar es que tengo un indicador de estructura, de proceso y de resultado, como mínimo. Mire, tengo proceso, estructura y resultado. Para de contar. De ahí vienen que muchos errores en muchas empresas y de pronto varios asesores lo que están cogiendo son matrices de indicadores.
Las matrices de indicadores, pues obviamente no hablamos de ahorita del decreto de 72. Las matrices de indicadores vienen desde los sistemas de gestión, desde la parte de calidad. O sea, estamos hablando de hace 20 años. Entonces no es nuevo. Lo que pasa es que muchos asesores están utilizando el término de la matriz de indicador para establecer una serie de indicadores. Lo que hacen es prácticamente fusilar y pegar y pasar para la nueva empresa. Simplemente lo que les hace es un cambio del título del archivo para dejar ese nombre de la empresa y para de contar. Ahí viene que no han contextualizado bien a la empresa de acuerdo al tamaño. Por eso la 1111 dice que la empresa, de acuerdo a su tamaño y sus características de manera autónoma, puede mirar cuántos indicadores requiere. Pero uno observa que muchas empresas, así sean pequeñas, tienen 50 indicadores entre estructura, proceso y resultado. Y son pequeñas empresas. Vuelve inoficioso como tal un sistema de gestión. Entonces, por eso vuelvo y le repito, de manera autónoma puede identificar cuáles son sus indicadores de proceso, estructura y resultado. Entonces, para que lo tengan presente, ¿listo? Por eso el 1072 y la 1111 no me habla de número mínimo para cada uno. No me dice tenga por estructura 10, tenga 10 indicadores de proceso y tenga 10 indicadores de resultado. No. No obstante, cuando ustedes leen los indicadores mínimos, están bastante asociados con resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría de manera implícita interpretar que los indicadores mínimos establecidos en la resolución 1111 son indicadores de resultado. En resumidas cuentas, en palabras sencillas, yo ya tendría 7 indicadores de resultados en mi sistema de gestión, porque obviamente tomo los indicadores mínimos de la 1111 que son obligatorios y son indicadores de resultados. Estoy midiendo severidad, estoy midiendo frecuencia, estoy midiendo incidencia. Entonces, básicamente son indicadores de resultados, es decir, que ya tengo 7 indicadores de resultados de mi sistema de gestión. ¿Qué más tenemos acá? La matriz legal, que es una compilación obviamente de requisitos legales exigibles por parte de la empresa, acorde con las actividades propias e inherentes con las actividades inherentes de actividad productiva. Eh, la matriz legal debe actualizarse obviamente en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones. El decreto 1072, y esta es una diferencia con OSAS, OSAS sí me establece que yo debo tener un procedimiento para identificar los requisitos legales y debo tener un procedimiento para evaluarlos, es decir, para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales. Prácticamente me habla de dos procedimientos. 1072 no. 1072 simplemente me dice compile y tenga en cuenta obviamente unos requisitos legales y tiene que tener una matriz legal, pero no me habla de un procedimiento. Acá la ideal sería yo tener un procedimiento para saber cómo identifico los requisitos legales. ¿Qué quiere decir eso? Periodicidad, frecuencia de consulta de bases de datos, por ejemplo, bases de datos gubernamentales, bases de datos privadas, sectores privados. Si yo estoy afiliado, por ejemplo, a algún tipo de organización, ONG, entidad que me favorezca o me facilite los aspectos normativos. Listo, que por ejemplo mi empresa está afiliada con el Consejo Colombiano. El Consejo Colombiano una vez al mes emite un boletín con las últimas normas. Perfecto. Entonces el procedimiento yo tendré que decir, se revisará el boletín emitido por el Consejo el 20 de cada mes, ¿no? O cada mes o una vez al mes. Y la idea es que yo precisamente a través de un procedimiento diga cuáles son las bases de datos, las fuentes primarias que yo voy a consultar para poder actualizar mi matriz legal. Legis, por ejemplo, Gaceta Oficial del Estado colombiano, la página del Ministerio de Trabajo. Entonces son fuentes primarias de consulta de las cuales yo me voy a apoyar para poder actualizar la matriz legal. Y lo otro es el responsable. ¿Quién o quiénes van a ser los responsables de actualizar la matriz legal? ¿Por qué? Obviamente uno puede interpretar algo en la norma, pero realmente digamos que cuando hablamos de interpretación, los que más se acercan a interpretar de manera correcta una norma son los abogados, porque obviamente han estudiado para interpretar normas. Entonces, uno que aconseja siempre tener a la mano un abogado que lo ayude para mirar aplicabilidad de la norma, interpretación de la norma y el alcance de la norma, ¿vale? No es simplemente hacer una norma, ay, me aplica, no, es mirar a la luz
Si es una entidad pública o privada, si le aplica, si es alcanzable y sobre todo que articulado, pues obviamente le es aplicable. Mejora continua, que básicamente es un proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño en este campo de forma coherente con la política de seguridad y salud de la organización. Y no conformidad, básicamente pues es el no cumplimiento de un requisito. Entonces, obviamente pues acá hablamos de una desviación, de un estándar, de un procedimiento, de un instructivo, por eso acá dice procedimientos de trabajo, por ejemplo, o instrucciones de trabajos o de tareas. Una desviación, un no cumplimiento de un requisito legal, por ejemplo, también es una no conformidad, entre otras cosas, ¿vale? Aquí el 1072 obviamente no me habla de no conformidades potenciales, ¿vale? Simplemente una no conformidad, una desviación. Los sistemas de gestión, si hablamos de no conformidades potenciales, por ejemplo. Requisito normativo, pues obviamente requisito de seguridad en el trabajo, impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. Vigilancia de la salud, básicamente está relacionada con la vigilancia epidemiológica de los trabajadores y obviamente es la recopilación, análisis, interpretación y difusión, obviamente pues difusión a las partes interesadas, en este caso a los trabajadores de sus resultados. Eh, la vigilancia epidemiológica pues hay que entenderla en que no solamente es en el trabajador, sino también en la evaluación y verificación de los ambientes de trabajo. Lo que yo hago después es una triangulación. Entonces, obviamente, primero yo hago una intervención en el individuo, ¿cierto? A través de los exámenes ocupacionales y a través de los profesiogramas, de acuerdo a los cargos como tal contemplados. Allí aplico los exámenes y puede que en unos casos tenga que aplicar indicadores biológicos y lo que hago también es una evaluación del ambiente de trabajo para verificar, ¿cierto? Y allí lo que hago es una triangulación. Entonces, empiezo a analizar si realmente lo que presenta el organismo, presenta ese individuo, está relacionado con el agente como tal expuesto o al cual está exponiendo. Y de esa manera entrar, entrar como tal dicho personaje al programa de vigilancia biológica para un seguimiento. Aquí está el ciclo PHVA, PHVA pues, del decreto de 72. Básicamente en el planear está la política, objetivos, lo que yo les hablaba la clase pasada, cuando uno mira el decreto 1443 de 2014, la política está allí en la etapa de la planificación. Política, objetivos, identificación de peligros y evaluación de riesgos con cualquier metodología. Hay varias. La gente se casa con GTC 45, pero está la del INRS de Francia, está la del INSHT de España, hay unas del Reino Unido, entonces hay varias metodologías. ¿Okay? Requisitos legales del programa. En el hacer estas responsabilidades, capacitación, documentación del sistema de gestión, contemplando obviamente unos documentos que deben tenerse con un tiempo de años establecido que son 20 años a partir de la salida del trabajador de la empresa. ¿Listo? No es desde que yo realizo el documento. Ahí a veces hay gente que está interpretando que los 20 años son a partir de que yo hago el documento, no es a partir de cuando sale el trabajador. Entonces, un documento yo lo podría tener inclusive hasta 30 años. Documentación, conservación de documentos, comunicación, gestión de los peligros. Entonces, en gestión de los peligros es toda la parte de gestión del riesgo, ¿cierto? O lo que hablábamos en OSAS como el control operacional. Entonces, acá gestión del peligro es básicamente yo cuáles son las medidas, cómo voy a gestionar y cuando hablamos de gestión también hablamos de responsable. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, qué es lo que voy a hacer? Medidas de prevención y control, pues básicamente el control operacional tal cual, pero más desglosado, más específico. La parte de emergencias, que hay un artículo específico para el plan de emergencias, que entre otras, pues precisamente, como ya la resolución 1016 sale derogada, ya está totalmente derogada, que vigente nomás hasta mayo de este año, y ya en este momento está totalmente derogada, pues obviamente allí como está toda la parte técnica del plan de emergencias, que incluía las ramas preventiva, activa, pasiva,
pues obviamente al ya no tener la 1016, pues entonces se contempla todo el articulado de lo que debe tener un plan de emergencias en el decreto 1072. Gestión del cambio, adquisiciones y contratación. Y luego pasamos a la etapa del verificar, que básicamente es la autoevaluación del sistema de gestión, que pues dicha autoevaluación se seguirá realizando cada año a través de los estándares mínimos de la resolución 1111 y que va cambiando por lo menos cada 5 años, lo va a cambiar el Ministerio de Trabajo. Como se ve en la 1111, cada vez producto de esa autoevaluación, pues van a salir unos planes de mejoramiento que en muchos de los casos van a estar trabajando de manera paralela o de manera transversal con los planes anuales de trabajo, el plan de trabajo anual. Los indicadores, la auditoría interna, investigación de incidentes y accidentes. Las auditorías también obviamente no solamente internas, ¿no? En algunos casos puede existir una auditoría externa por entes de control, Contraloría, por ejemplo. Accidentes de trabajo, investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, obviamente, las acciones preventivas, correctivas y la mejora continua. Y por último, en el actuar está la revisión de la alta dirección. Entonces, acá en el planear está la identificación de peligros. Entonces, debe ser desarrollada por el empleador con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Yo debo asegurar que hay una participación de todos los trabajadores y debo asegurar que efectivamente yo tengo en cuenta la opinión de los trabajadores. Debe ser documentada dicha identificación y actualizada mínimo de manera anual, pero ya lo dijimos que también puede ser actualizada la identificación cuando ocurre un accidente mortal o en evento catastrófico o cuando se presenten cambios en los procesos, ¿vale? Entonces, para que lo tengan presente. Eh, Algo que también es importante que lo tengan presente es que la identificación de peligros debe llegar a las actividades y a los procesos en las empresas. Por eso, pues digamos que ahorita la mayoría de empresas siempre se está creando ya procesos, es decir, se está creando como tal su mapa o está creando su mapa de procesos. Obviamente eso lo que va a hacer es facilitar el entendimiento de la empresa y el nivel de complejidad y poder llegar a aterrizar de manera más asertiva como tal un sistema de gestión. Responsabilidades. Entonces, obviamente los trabajadores tienen las siguientes responsabilidades. Varios aspectos acá que se mencionan están sustentados en el Código Sustantivo del Trabajo y en la decisión 584 de 2004 de la CAN. Entonces, primero, procurar el cuidado integral o el autocuidado que también se denomina. ¿Eso qué quiere decir? Trabajador, por ejemplo, que no tiene buenos consumos o estilos de vida saludable, por ejemplo, que le gusta fumar, eh, que de pronto tiene una vida sedentaria, pues esos no son estilos de vida tan saludables y obviamente pues allí no existe un cuidado tan integral de su salud. Suministrar información clara, velada sobre su estado de salud, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema, procedimientos, reglamento, por ejemplo, el reglamento interno de trabajo, informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos. ¿Listo? A través de que lo que como momento ahorita se está denominando los autorreportes o reportes de condiciones peligrosas. El trabajador precisamente debe informar esas condiciones peligrosas que él perciba en su lugar de trabajo, o esos famosos autorreportes. Participar en las actividades de capacitación del sistema de gestión y participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema. Recordemos que el sistema de gestión es responsabilidad de todos. Por eso, pues, yo no concibo un sistema de gestión como un documento, ni tampoco concibo que la gente se dedique a hacer sistemas de gestión en menos de una semana. Pum, rápido, corro, tome su sistema de gestión, se lo entregué en 4 días y venga para acá los 2 millones de pesos. Y chévere porque me gané 2 millones de pesos en 4 días. No, el sistema de gestión no es un documento. El sistema de gestión, recuerden que es un conjunto de elementos que interrelacionan. Y el 1072 inclusive habla de que es un proceso por etapas, por etapas. La 1111, cuando usted lee la 1111, hay etapas. ¿Mm? Hay etapas. Primero haga esto, luego haga esto, luego haga esto y hay unos plazos. Entonces, por eso yo no consigo un sistema de gestión en 4 días y un documento. En un sí, en una memoria o en uno de los casos se lo suben a la nube y ya, tome su sistema de gestión. No, un sistema de gestión no es un documento.
No es un documento, es una interrelación de elementos. ¿Mm? Es una interrelación de elementos, de roles, de responsabilidades. ¿Qué quiere decir eso? No es solamente documentación, es también las responsabilidades, son también los roles de los trabajadores que se interrelacionan para que todo pueda funcionar. Cuando le presentan o cuando usted hace o cuando le entregan a usted un sistema de gestión y tome su documento, todo eso en su sistema, usted debe decir, no, acá hay una parte del sistema. ¿Sí? Si ustedes asesoran o si conocen o si esto de que alguien está dando o está ofertando sistemas de gestión, reconozcan en ese aspecto, digan, si le están entregando el documento del sistema, digan, no, yo estoy recibiendo una parte del sistema, que es un documento, que está cumpliendo con la documentación. Claro, la política, el plan de trabajo anual, los programas, pero eso es documentación. El resto es la interrelación, el resto es la implementación, el hacer, luego la verificación, la mejora, la revisión por la dirección, los informes, los resultados. ¿Ven? Todo eso es un sistema. Entonces, por eso nuevamente digo, un documento en 4 días no es un sistema de gestión. Es la documentación mínima de un sistema de gestión que es diferente. Mínima. Acá está la documentación mínima del sistema de gestión. Es diferente a decir, acá está su sistema de gestión. Entonces, para que lo tengan presente y miren que esto no es así, digamos, como la mayoría de gente piensa que, profe, acá está la vaca sagrada, acá está la gallina de los huevos de oro. En 4 días saco sistemas de gestión y por cada sistema cobro 3 millones de pesos, profe. Acá me volví rico porque en 4 días cobro 3 millones de pesos, profe, y no, 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 no. No, usted está haciendo una parte del sistema de gestión. Auditoría. Entonces, básicamente, pues es un proceso, ¿cierto? Sistemático, de acuerdo a la definición que establece la OSAS. Y básicamente acá hablamos de las evidencias, en primera parte de la auditoría. Las evidencias que, pues, el 1072 dice que los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico, electrónico, fotografía o combinación de estos. Y, pues, básicamente, acá lo que yo estoy diciendo es que ante un juez de la República, las pruebas siempre están dadas por las evidencias en su formato original. ¿Qué quiere decir eso? Si la emisión del documento fue en formato físico, eso es lo que vale ante un juez. Recordemos que qué casos llegan a un juez de la República. Los casos que llegan al juez de la República, recuerden que son las famosas indemnizaciones, por ejemplo, en responsabilidad civil, en la ocurrencia de un accidente de trabajo. Sobre todo cuando son accidentes de trabajo graves o mortales, eso siempre casi llega a las salas de casación laboral, que obviamente son los jueces de la República, los jueces de casación laboral. Es allí cuando un juez va a pedir son las evidencias originales, registros, actas de capacitación, plan de trabajo, inspecciones, firmadas. Entonces, esas cosas en formato original son las que va a tener en cuenta el juez, no lo escaneado. Pues para que usted lo tenga presente, aunque el decreto me dice qué es lo que yo busco con esta diapositiva, que aunque el decreto me dice usted puede tenerlo en cualquier medio, ante un juez, pues básicamente vale su formato original. Y pues vamos a mirar que ante el juez va a ser el origen de un evento, pero en este caso para temas de responsabilidades. ¿Qué documentos requieren la firma? Pues básicamente la política por parte del empleador, por parte del representante legal, según el artículo 22466 del 1072, y el plan de trabajo anual por el empleador, son dos firmas que van en el plan de trabajo anual, el empleador y el responsable del sistema de gestión. ¿Vale? Entonces, frente a la política, solamente lo firma el representante legal, y en el plan de trabajo anual, si lo firma el empleador y el responsable del sistema de gestión. Recuerden que obviamente esta firma por parte del responsable del sistema de gestión, pues obviamente estarán para, de acuerdo a normativa, por su licencia. Si se piden en algunos casos, estarán para allí por la licencia de acuerdo al tamaño de la empresa, como le estipula la 1111, de acuerdo a si es una MIPYME o el clase de riesgo que tiene dicha MIPYME. Entonces, para que pues recordemos eso. Aquí algo de las firmas digitales, pues que ocurren con el PDF y
y las firmas digitales de acuerdo o a la luz de la ley 527 del 99, ¿vale? Y lo mismo que las firmas electrónicas acá, de acuerdo al decreto 2364 de 2012 que habla de las firmas electrónicas. En este caso, por ejemplo, policía ya tiene firmas electrónicas como tal, en la mayoría de los casos, sobre todo para la emisión de documentos oficiales, se hace con firma electrónica. Licencia del responsable del sistema de gestión. Bueno, digamos que esta diapositiva hay que entenderla de un primer contexto, que es la resolución 4502 de 2012, resolución aún vigente frente a la emblemática de licencias en seguridad y salud del trabajo, y es la parte de que, de acuerdo al artículo 2, si la persona no tiene un vínculo directo con la empresa, sí requiere la licencia. Por eso, pues ustedes véanlo acá, que dice, el artículo 11 que dice de la resolución 4502 de 2012, si el empleado tiene un contrato laboral con la empresa, no requirió que tenga la licencia. Ese artículo aún está vigente y la resolución también aún está vigente, ¿vale? ¿Qué sucedió hace un año o hace año y medio? La mayoría de la gente estaba, digamos que, si se recuerdan, si recuerdan ustedes el año pasado que se estaban quejando de que, ay, no, vamos a hacer un paro, vamos a salir, que como así, que ya no van a pedir licencia para el sistema, inclusive muchos estudiantes fueron a dicha marcha y eso creo que estaba contemplada para creo que estuvo dentro de las marchas de 1 de mayo y yo les decía, eso no es nuevo, eso no es del año 2016, eso ya está desde el año 2012 con la resolución 4502. Lo que pasa es que como uno no se pone a leer detenidamente las normas a veces, se escapan artículos. Y solamente ahorita uno viene a decir, ay, ¿cómo así? No, pero eso ya estaba, desde el año 2012 ya estaba y está todavía. ¿Mm? ¿Qué pasa? Si la persona no está vinculada laboralmente, y hablamos de vínculo laboral, es contrato con prestaciones. ¿Mm? El precontrato por prestación de servicios, es decir, me refiero a un contrato de término fijo, a un contrato de término indefinido. ¿Mm? Eso es un vínculo laboral. Un contrato por prestación de servicios no hay vínculo laboral entre la empresa y el contratista. Por eso, cuando uno lee la resolución 4502, si la persona está trabajando por prestación de servicios en dicha empresa, sí requiere la licencia. ¿Mm? Es decir, si una persona está trabajando, por ejemplo, de contratista en la Secretaría de Ambiente y está con el sistema de gestión, dicha persona debe tener licencia. Pero si es una persona de planta, no requiere la licencia como tal, de acuerdo al artículo que aún está vigente de la resolución 4502 de 2012. Eso es bueno que ustedes lo tengan en cuenta y que lo lean. Si creen que eso no es congruente, yo siempre les digo a la gente, escríbanle al ministro de Trabajo y díganle, no me parece que eso está correcto. Yo simplemente cumplo por mostrar acá cómo está la realidad y mostrarles a ustedes un panorama de cómo está el sistema frente a la normatividad, normas que aún están vigentes y simplemente decirles a ustedes pueden allí al ministerio decir, no me parece que eso está así o esté bien como tal. Algunas obligaciones del responsable del sistema de gestión. Entonces, pues básicamente allí en el 72, en el artículo 2246, se establece una serie de obligaciones. Entre esas, rendir cuentas internamente de acuerdo a su desempeño con mínimo una vez al año en el sistema de gestión. Y básicamente, pues, ¿qué debe tener en cuenta? Pues toda la parte del planear, del hacer, del verificar, del actuar en un sistema de gestión, mantener informada a la alta dirección sobre el funcionamiento y resultados del sistema de gestión, resultados de auditoría, resultados de la medición continua del sistema, resultados de las investigaciones, resultados de las actividades programadas en el plan de trabajo anual. Recuerden que el plan de trabajo anual va con un responsable con unas actividades y con unas metas. ¿Mm? ¿Para hablar qué? Para evaluar la eficacia y la efectividad. Entonces, cuando yo establezco unas metas, esas metas me dan unos resultados que yo tendré que informar. Promover la participación de todos los miembros de la empresa. Trabajar muy de la mano con el COPAS también, porque recuerden que el COPAS tiene una,
una mayor participación en este sistema de gestión, eh, se le da un mayor auge y un mayor auge precisamente porque así lo ha establecido la decisión 584 y la resolución 957, que el COPAS tenga un papel mucho más importante de lo que venía teniendo anteriormente. A su vez, ¿qué más tiene que hacer el responsable? Firmar el plan de trabajo anual y firmar es con su licencia. ¿Y eso qué quiere decir? El plan de trabajo anual se supone que sale de una identificación y sale de una revisión por la dirección y sale de unos resultados de una evaluación inicial. Entonces, cuando usted está firmando el plan de trabajo anual con su licencia, usted está dando su vista y su posición como profesional de que esas son las actividades que se deben desarrollar, de que esos son los responsables, de que esas son las metas y de que esos son los tiempos. Cuando uno firma, se convierte en un documento. Entonces es un documento público para cualquier ente que quiera a revisar como tal. Y obviamente uno tendrá que dar, digamos que, dar justificación o dar las razones de por qué se estableció ese plan de trabajo. No obstante, recuerden que el plan de trabajo debe también tener una aprobación por parte del COPAS. Pues no es tanto aprobación, pero digamos que pasa por una revisión. Y el COPAS al revisarlo puede opinar y en esa opinión puede decir ajusten, quiten o agreguen. Y hay que tenerlo en cuenta. También que realizar el responsable, custodiar los documentos, ¿cierto? Y tendrá acceso a todos los documentos, exceptuando obviamente las historias ocupacionales, clínicas ocupacionales, a no ser que sea un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo o medicina laboral. Bueno, aquí frente a la parte de las notificaciones de las auditorías, artículo 224.629 y artículo 224.631 del decreto 1072 de 2015. Y aquí la parte de investigación de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de acuerdo al artículo 224.62 del mismo decreto en mención. Y pues recordar que el decreto de mención, acá en esta parte de la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, se está basando en la resolución 1401 del año 2007. ¿Vale? Donde nos habla de la conformación del equipo de investigación, que no siempre es el mismo, de acuerdo al accidentado, obviamente porque participa el jefe inmediato, porque participa un representante del COPAS, porque de acuerdo si es un accidente de trabajo grave o mortal, tendrá que tener o participar alguien con licencia, ¿vale? Entonces, pues eso para que lo tengan presente. Recuerden también que esa parte de investigación de incidentes y accidentes tiene una parte legal bastante grande. Es decir, ilegal hablo de las dos responsabilidades con mayor profundidad, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Responsabilidad penal, recuerden que es una privación de la libertad de acuerdo al Código Penal, y la responsabilidad civil es una responsabilidad civil en materia subjetiva, que la responsabilidad civil subjetiva va relacionada a la parte de la indemnización que se tendrá que hacer por toda la parte del lucro cesante y del lucro emergente que se le acarrean como tal a ese accidentado. La otra responsabilidad que queda en el tintero es la responsabilidad civil objetiva, que está a cargo de la ARL cuando se está haciendo la afiliación y la cotización en riesgos laborales. Hay una tercera responsabilidad que es la famosa responsabilidad administrativa, que es la asociada con la parte del pago de multas por incumplimientos en la parte de seguridad y salud en el trabajo, establecidos en primera instancia por el decreto ley 1295-94 y posteriormente modificado por la ley 1562 del año 2012 y reglamentado por el decreto 472 del año 2015. Recuerden en ese contexto que de acuerdo al tamaño de la empresa vienen tasadas las multas por incumplimientos en la responsabilidad administrativa para las empresas en tema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, estudiantes, eso sería todo por hoy. Eh, les recomiendo ver este video. Para la próxima semana vamos a tener un tutorial continuando con el decreto 72. Entraremos también a la resolución 1111 y yo creería que ya pues
finalizaríamos y el 9 de diciembre estaremos viéndonos para mirar algo de lo que es ya, digamos, la integración de los sistemas y qué documentos por lo general se pueden mirar en una integración de sistemas. Vamos a mirar esa integración de manera general, de manera global, como se haría en una empresa normal. ¿Listo? Porque digamos que en el sector público es un poco más complejo las integraciones. Entonces vamos a mirarlo desde la óptica general. Listo, estudiantes, muchas gracias por todo y que tengan una buena noche.